Dharma Chongguan. Shamatha es un término sánscrito traducido como estabilización. Según el sutra, su significado es la mente enfocada en un objeto y la continuidad del estado mental. Por lo tanto, estabilización significa mantener la mente inalterada y sin dispersión. Concentración significa el mantenimiento de la mente en equilibrio y estabilidad. Vipassana es un término sánscrito traducido como introspección. Según el sutra, su significado es pensamiento y discernimiento correctos, pensamiento y discernimiento superiores, reflexión minuciosa e investigación integral. Sabiduría es la característica especial de la observación y el discernimiento. Estabilización es la mente residiendo en un único lugar y la introspección es la investigación de los fenómenos y principios. El cultivo de la estabilización permite la obtención de la concentración y el cultivo de la introspección permite la consumación de la sabiduría. En el cultivo de la práctica, las técnicas de estabilización e introspección no son las mismas, pero al mismo tiempo son mutuamente interconectadas y complementarias. Es necesario practicar ambos aspectos para poder alcanzar varios niveles de liberación. Vamos a desarrollar secuencialmente la estabilización y la introspección para realizar plenamente concentración y sabiduría. Namo Pho. Ok, Namo Pho. Espero que su semana ha sido buena, fructífera y han podido hacer mucho. Hoy continuamos con Bodhyana Zoom y voy a leerles y explicarles el último Dharma Chongguan. Okay. Dharma Chongguan. Shamatha es un término traducido como estabilización. Ahora, busqué otras palabras, posibilidades para estabilización y hay otras posibilidades. Tranquilización o muchas veces se usa tranquilidad o calma. Y hoy me pareció y busqué en la Real Academia Española y me pareció que tranquilización es aún mejor que estabilización. Entonces estaré utilizando la traducción tranquilización. Okay. Según el sutra, su significado es la mente enfocada en un objeto y la continuidad del estado mental. Es decir, shamatha es cuando la mente elige un objeto y se enfoca en ese objeto. Y al enfocar en un objeto, hay una continuidad del estado mental en ese objeto. ¿Okay? Por lo tanto, tranquilización significa mantener la mente inalterada y sin dispersión. Es decir, la mente se enfoca en el objeto, no se aparta del objeto, no se dispersa su energía y continúa observando el objeto
que uno ha decidido concentrar. ¿Ok? Y concentración significa el mantenimiento de la mente en equilibrio y estabilidad. ¿Ok? Entonces aquí hay dos términos introducidos. Uno es tranquilización, el otro es concentración. Y la palabra en sánscrito para tranquilización es shamatha y la palabra en sánscrito para concentración es samadhi. Okay. Vipassana es un término sánscrito traducido como introspección. Okay. Otras traducciones posibles para Vipassana puede ser contemplación, insight, observación, investigación y también hay uno que dice alta sabiduría. ¿Okay? Pero la traducción que voy a utilizar como convención es introspección. Según el sutra, su significado es pensamiento y discernimiento correctos. Pensamiento y discernimiento superiores. Es decir, superiores en el sentido que tiene profundidad. ¿Okay? Reflexión minuciosa e investigación integral. ¿Okay? Y aquí hay dos términos de la concentración. Okay. Reflexión minuciosa está hablando, reflexión está refiriendo a vitarka, que es también traducido, y prefiero esa traducción, se llama pensamiento aplicado. Pensamiento aplicado. Okay. Y minuciosa significa por todas partes. Es decir, pensamiento aplicado por todas partes. E investigación integral. Investigación en este caso está refiriendo a vichara. Okay. Vichara también puede ser traducido y yo prefiero esta traducción es pensamiento sostenido. ¿Okay? Uno es pensamiento aplicado, que es vitarka en sánscrito, y la otra palabra es vichara, pensamiento sostenido. Integral es la misma, tiene la misma idea que minuciosa, es decir, por todas partes, como en el inglés sería throughout, por completo. Okay. Y sabiduría es la característica especial de la observación y el discernimiento. Y la palabra sánscrita de sabiduría sería prajna. Okay. Entonces aquí en este Dharma Zhongguan se introduce la definición de qué es shamatha y también qué es vipassana. Okay. Después de explicar la frase o Dharma Zhongguan, les voy a dar más información sobre cómo shamatha y vipassana se relacionan. Okay. Seguimos. Tranquilización o estabilización es la mente residiendo en un único lugar. Y la introspección es la investigación de los fenómenos y principios. El cultivo de la tranquilización permite la obtención de la concentración. Y el cultivo de la introspección permite la consumación de la sabiduría. Okay. Entonces, la relación entre un par con el otro par es tranquilización. Al cultivarlo, uno puede llegar a o permitir la obtención de la concentración. Y introspección es la técnica, la acción, la función que permite la consumación de la sabiduría. Okay.
En el cultivo de la práctica, las técnicas de tranquilización e introspección no son las mismas, pero al mismo tiempo son mutuamente interconectadas y complementarias. Es necesario practicar ambos aspectos para poder alcanzar varios niveles de liberación. Okay. Vamos a desarrollar secuencialmente la tranquilización y la introspección para realizar plenamente concentración y sabiduría. Okay. Entonces, vamos a ir al otro nivel de esta enseñanza. ¿Cuántos tipos de practicantes, meditadores existen? ¿O cuántas técnicas, categorías existen? Y hay un sutra y en Agama, pero hoy le voy a utilizar lo que está en Nikaya, Anguttara Nikaya 4.94. ¿Ok? Y ahora les voy a hacer el share. Si pueden verlo, levanten la mano. ¿Ok? Este es el tercer discurso sobre la concentración. Y aquí dice, monjes, he aquí estas 4 clases de personas que se pueden encontrar en el mundo. ¿Okay? ¿Y cuáles son esas 4? He aquí, monjes, hay persona que alcanza la tranquilidad interna de la mente, pero no la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales. Okay. La palabra que utiliza este traductor para shamatha es tranquilidad interna de la mente. Y la palabra que utiliza para vipassana es alta sabiduría. ¿Okay? Entonces, el primer tipo de meditador o de persona, ¿okay? Es alguien que alcanza tranquilidad, pero no introspección. ¿Okay? Seguimos. Hay otra persona, monjes, que alcanza la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales, pero no la tranquilidad interna de la mente. Entonces, segundo tipo, que no alcanza tranquilidad, pero alcanza introspección. ¿Ok? Tercer tipo. Hay aún otra persona, monjes, que no alcanza la tranquilidad interna de la mente ni tampoco la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales, que es la mayoría de la gente. Ni tranquilidad ni introspección. ¿Ok? Y el cuarto. Y aún hay otra persona, monjes, que alcanza ambas cosas, tanto la tranquilidad interna de la mente como la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales. Entonces, el cuarto sería alcanza tranquilidad y también puede alcanzar la introspección. Okay. Estas son las 4 clases de personas, monjes, que se pueden encontrar existiendo en el mundo. Okay. En sutras, cuando se refiere a personas, está hablando de una categoría de personas. Okay. La categoría. Entonces aquí tenemos con tranquilización, sin introspección. Sin tranquilización, con introspección. Sin tranquilización, sin introspección. Y el último es con
tranquilización y con, ambos, la introspección. Okay. Esos 4 tipos de personas. Y el sutra sigue hablando. La persona que se encuentra entre ellas, ok, aquí estoy leyendo, que alcanza la tranquilidad interna de la mente, pero no la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales, debería acercarse, ok, a alguien que alcanzó la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales e indagarlo así, ¿ok? Es decir, si uno alcanzó la tranquilidad, pero todavía no sabe cómo manejar y practicar introspección, entonces debe encontrar a alguien que sabe practicar la introspección y preguntarle así, ¿cómo debería ser vistos, amigo, los fenómenos condicionados? ¿Cómo deberían ser explorados los fenómenos condicionados? ¿Cómo deberían ser discernidos con perspicacia los fenómenos condicionados? Y ahí, eso serían las preguntas que uno hace al maestro, quien sabe sobre la introspección. ¿Ok? Entonces el otro luego le responde de acuerdo con lo que vio y comprendió de este tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vio y comprendió de este tema? Los fenómenos condicionados, amigo, deberían ser vistos de esta manera, explorados de tal manera y discernidos con perspicacia de manera tal. Entonces, algún tiempo futuro alcanzará a ambas cosas, tanto la tranquilidad interna de la mente como la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales. Okay. Lo que está hablando, y ahora te das cuenta que no te da lo que hay que observar de los fenómenos condicionados, que ustedes ya conocen, las 4 visiones correctas, que son, uno tiene que entender los fenómenos como sufrimiento imperfecto. Tiene que entender que es no yo, que es impermanente y también es impuro. ¿Okay? Uno tiene que entender los fenómenos tal cual. Y por eso ahí dice, solo de manera tal, porque eso sería otro discurso que el Buda se dedica a hablar sobre qué observar, ¿ok? En la introspección, ¿ok? Entonces, te das cuenta, pero que para alguien que ya maneja tranquilidad se llama tranquilización, entonces debe, y no introspección, debe encontrar a alguien que le puede enseñar sobre la introspección, ¿ok? Y vamos al segundo. Entonces, aquí dice, la persona que alcanza la alta sabiduría o introspección, perspicaz dentro de los fenómenos mentales, pero no la tranquilidad interna de la mente, debería acercarse a alguien que alcanzó la tranquilidad interna de la mente e indagarlo así. ¿Cómo debería ser la mente estabilizada, amigo? ¿De qué manera la mente debería estar compuesta? ¿Cómo debería estar la mente unificada? ¿Cómo debería estar la mente concentrada? Ok, esas son las preguntas relacionadas a qué? A la tranquilización de la mente. Ok, entonces el otro luego le responde de acuerdo con lo que vio y comprendió de este tema. La mente debería ser estabilizada de esta manera, amigo, compuesta de tal manera, unificada de tal manera y concentrada de manera tal. Entonces, en algún tiempo futuro, alcanzará a ambas cosas, tanto la tranquilidad interna de la mente como la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales. Ok. El primero y el segundo, ¿te das cuenta? Lo que te falta, lo practicas. Uno no puede solo practicar tranquilidad, alcanzar esto y dice, ya está. No, lo que te falta de introspección lo tiene que aprender e incorporar. ¿Ok? Entonces, porque la práctica es para llegar a que tanto
tranquilización e introspección estén en equilibrio. ¿Ok? Si uno está en el camino hacia la liberación. ¿Ok? Y en el tercer caso, bueno, les adelanto. En el tercer caso habla de que ni tiene tranquilidad o no ha alcanzado tranquilización, tampoco ha alcanzado introspección, entonces tiene que preguntar todo. Tiene que preguntar sobre ambas cosas. Y a alguien que conoce ambas cosas. ¿Ok? Y ahora, la cuarta persona, cuarto tipo de persona es la persona que alcanza ambas cosas, tanto la tranquilidad interna de la mente como la alta sabiduría perspicaz dentro de los fenómenos mentales, debería establecerse así, misma en estas dos de beneficiosas cualidades mentales y hacer el esfuerzo para alcanzar la destrucción de las corrupciones mentales. Corrupciones mentales es la traducción para la palabra asabas, ¿ok? Porque hay que poder destruir las corrupciones mentales para entrar en nirvana. Estas son las 4 clases de personas, monjes, que se pueden encontrar existiendo en el mundo. ¿Ok? Una nota importante. En el tercer tipo decimos que existe un tipo de personas que ni tienen tranquilidad o ¿cómo se dice? Ni tienen practicado la tranquilización, tampoco la introspección. Entonces, ¿con qué tienen que empezar? ¿Ok? En muchos sutras habla de que es mejor, si la mente es muy dispersa y muy distraída, entonces hay que practicar empezando con la tranquilización, unificar la mente. Okay. Ahí, y ahora, entonces hay personas que sí, lo trato, pero no consigo, no consigo. Entonces, ¿qué haces? Tienes que conseguir, tienes que insistir, porque una mente dispersa es difícil de hacer introspección. ¿Ok? Entonces, uno trabaja con la tranquilización de la mente, unificando la mente, que la mente no sea tan dispersa y al mismo tiempo uno también tiene que practicar la introspección de los fenómenos mentales y entender que todo es impermanente, ese sufrimiento, no hay un yo quien está detrás de todo esto y también la impureza del cuerpo. ¿Ok? Y de poco a poco, la tranquilización ayuda a la introspección y la introspección permite mayor tranquilización de la mente, mayor unificación de la mente, porque con uno sin el otro es difícil de alcanzar la liberación. Okay. Y este es el tema sobre cuántos categorías de meditación existen. Entonces, ahí está. Y yo lo hablé en Argentina. Primero voy a stop share. Yo ya lo expliqué en Argentina, pero sin citar sutra. Esta vez le cito el Tatya Samadhi Sutta. ¿Okay? Es Anguttara Nikaya 4.94. Okay. Esta información después voy a poner el link para ustedes en el WhatsApp de Informativo Bodhian.